Yo lo tengo por aquí. Este es Daniel Solana, uno de los publicitarios españoles más destacados. Fundador de W, la primera agencia de publicidad que abordó la comunicación digital y un referente para todo aquel que entienda lo complejo que resulta reinventar una industria sin pretenderlo. Solana ha escrito varios libros que han marcado mi manera de entender el mundo, primero con pospublicidad, aportando una visión profunda sobre el papel de las agencias de publicidad en un mundo líquido, rápido y digital. Con Desorden hacía un alegato a algo tan demonizado hoy día, pero a la vez tan necesario como es el ingenio y la intuición, recuperando el concepto griego de metis. Y la semana pasada, sin ir más lejos, presentó su nuevo libro, Material Prescindible, al que tuve el lujo de asistir. Un trabajo concienzudo, filosófico, abordando un pensamiento profundo y crítico sobre el mundo y cómo lo complicamos a la hora de interpretarlo. Un proyecto que no se queda en el objeto libro, sino que trasciende al mundo digital combinado con la experiencia física. Un proyecto difícil de pensar, de ejecutar, pero con un valor intrínseco. Os aseguro que muy pronto será un libro de culto para todo aquel que trabaje con las percepciones, la comunicación y las ideas. Una exploración de las cosas del mundo, las ideas que nos hacemos de las cosas y las explicaciones de esas ideas. ¿Qué es material prescindible? Es una reflexión que parte de una pregunta que nos hacemos todos, que es ¿qué son las cosas? Y entendiendo las cosas como nosotros mismos como cosa. Parte también de la reflexión es que más que la cosa, lo que llamamos realidad es esa interpretación, que es siempre subjetiva. Subjetiva como especie, si fuéramos otra especie lo veríamos de otra manera, y subjetiva entre personas también, ¿no? Y luego esa interpretación, que al final tiene mucha más consistencia de realidad y de proximidad con respecto al mundo, lo transformamos, lo explicamos. Entonces es un proceso que va añadiendo complejidad. O sea, mi sensación, mi intuición es que las cosas son relativamente simples, mucho más simples de lo que nos pensamos, que el universo no está dotado de una complejidad en el cual el ser humano no puede alcanzar porque su mente, su inteligencia no lo permite. No es tanto así, hay simplicidad. Lo que pasa es que nuestra interpretación, añadiendo elementos que tienen que ver con nuestra propia aproximación a esa realidad, con nuestra propia historia, con nuestro contexto social, ahí le damos cierta complejidad, ¿no? Nos inventamos mucho de lo que vivimos y posteriormente hay un elemento que le añade todavía más complejidad, que es lo explicamos, porque además lo explicamos a través de un lenguaje y el lenguaje también nos condiciona mucho. Entonces en ese proceso le vamos añadiendo esa capa de realidad que al final confundimos con la realidad. ¿Y los significados necesitan una explicación o son las explicaciones las que necesitan un significado? Porque realmente estamos jugando con eso, con el significado de las cosas, porque ese significado cambia en función, según lo que comentas, la subjetividad de cada persona, ¿no? Sí, el significado de alguna manera es la interpretación. Hay una expresión muy simple, pero que yo me aferro a ella, y es la idea que nos hacemos de las cosas, ¿no? Ya digo, es algo obvio que nos hacemos ideas de las cosas, pero si profundizas un poco, al final te das cuenta de que esa idea que nos hacemos de las cosas son las cosas. O sea, que el significado en realidad son las cosas del mundo. Es un concepto complejo. ¿Qué te llevó a abordar este proyecto de un modo filosófico? Porque es lo que es. Bueno, porque me interesa y me importa. Al principio tenía reticencias, porque me decía a mí mismo, ¿qué haces tú metiéndote en temas de filosofía que no tienen nada que ver contigo? Y que no tienes un bagaje profesional y académico como para tener autoridad para hablar, pero también me dije, bueno, si esa idea de que están las cosas, están las interpretaciones, que al final son las percepciones con respecto a las cosas, y luego las explicaciones, en el primer ámbito no tengo autoridad, pero en el segundo sí, la suficiente como para permitirme abordarlo. En el ámbito de la percepción, yo es en lo que trabajo. La creación de marcas, la creación de mensajes y las consecuencias persuasivas que tiene el mensaje con respecto a la interpretación que se hace a la gente de un producto. Entonces, si sustituyo el producto por las cosas del mundo, por las piedras y los saltamontes y las montañas y las galaxias, ese proceso tiene que ver conmigo. Y aparte
hay algo que siempre he creído en publicidad, que es una frase de Dan Wieden con respecto a Nike cuando empezaban, que decía, hicimos las campañas que hicimos porque éramos unos ignorantes, no sabíamos dónde nos metimos y eso nos dio la libertad como para hacer algo. Si hubiéramos tenido más experiencia, igual hubiéramos llegado a lugares comunes en cuanto a la construcción de la marca Nike y a las campañas de publicidad. Y yo creo en eso. A mí me ha pasado también, ¿no? Cuando un cliente nos dice, no tienes experiencia en tal mercado, digo, es un problema, pero también es una gran ventaja, ¿no? Porque no tienes ideas preconcebidas. Entonces yo tengo la ventaja de enfrentarme a la filosofía sin ideas preconcebidas. Y además lo he hecho al revés. A partir de mi propia concepción, cuando yo me he preguntado a mí mismo, he explorado y tengo ciertas ideas y abordo la filosofía, me ahorro esa preconcepción. Si hubiera estudiado filosofía, igual me hubieran introducido una serie de ideas preconcebidas que luego no podría haberme deshecho de ellas, ¿no? Es verdad que hablo de filosofía, pero yo no lo entiendo la filosofía académica, ¿no? No, es mi aproximación como persona desde un punto de vista creativo a un problema que nos compete a todos y que tiene mucho que ver, como te decía, con la percepción y sobre todo también con las explicaciones que nos hacemos de las cosas. Es una evolución muy lineal. Disculpa, dices que no tienes toda la competencia del mundo. Yo siempre he dicho que tus libros a mí me han impactado mucho, desde Pospublicidad hasta Desorden, quizás el segundo más que el primero, y el segundo, Desorden, era eminentemente filosófico. Era básicamente un alegato por la intuición, por lo que no es ciencia, ¿no? Por lo tanto, yo veo este último libro y realmente es lineal, va por la misma camino, no temática, pero sí es mucho más profundo. Sí, es que yo no me planteo escribir un libro como objetivo concreto. Yo lo que hago es utilizar la escritura, primero para ayudarme a pensar a mí mismo, ¿no? Que no sé si a ti te pasa, pero cuando te invitan a dar una charla sobre algo, aunque sea algo que conoces muy bien, el ejercicio de prepararte esa presentación hace que tú mismo te hagas preguntas que a veces en tu día a día no te haces. Y eso es un ejercicio muy sano, ¿no? Es también como cuando eres jurado de un festival, que eso te permite pensar, justificar, criticar y juzgar piezas de comunicación distintas de las que tú haces o de las que tu equipo hace, y eso te permite aprender mucho también de los comentarios de los demás. Son aprendizajes que por las prisas que tenemos siempre en nuestra profesión, tenemos como poca oportunidad. Vamos haciendo, pero tenemos poca oportunidad para pensar por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y a mí el libro me sirve de eso, como una excusa para que yo pueda desarrollar aquello que sé que llevo dentro, que me importa, que me incumbe, que no sé si a un lector le puede incumbir o no, pero a mí sí, y me permite expresarlo. Pero, claro, todo lo que escribo tiene que ver con... Me contradigo muchas veces, incluso me parece una buena noticia, ¿no? Porque eso significa que no tengo ideas tan instaladas en mí que no me permitan moverme, ¿no? Y me da igual, pero no deja de formar parte de mi aprendizaje sobre el mundo. Esto lo matizas al principio del libro y yo creo que de las introducciones que más me ha gustado es no pretendo dar una respuesta, simplemente un abordaje. Me pareció magnífico porque cualquier libro que tengas en tu mano, la mayoría de las temáticas te va a dar una visión del mundo concreta. Te abre tantas puertas que realmente no sabes dónde vas a acabar, ¿no? En los primeros 50 páginas ya has abordado como 5 o 6 temáticas y además que tienen que ver bajo tu perspectiva, ¿no? Esa es la parte más apasionante, ¿no? Sí, hay un punto que estoy aprendiendo todavía, que no sé si lo hice mucho en Pospublicidad o en Desorden. Ahora lo he hecho más intensamente y si escribo un cuarto libro creo que lo haré todavía más. Intento sacarme de encima, que muchos libros lo tienen, el mensaje de decir esto es así. Intento sacármelo de encima. A veces lo pienso y lo digo, porque en realidad lo que pienso no es que esto es así, es que yo lo veo así. Pero que yo lo vea así no significa absolutamente nada. Y eso me parece que es como un mensaje que yo quiero compartir. Incluso yo esperaría respuesta. Yo lo veo así, no estoy muy seguro. Nunca uno está muy seguro de nada, ¿no? Hay cosas que estás en un 30% seguro, otras en un 50% seguro, pero seguro de nada nunca lo tienes. Y hay muchos libros y muchas obras, y estamos acostumbrados. Incluso yo creo, desde el punto de vista de explicación, si a ti te dicen esto es así, esto es asá,
tú lo entiendes mejor. Lo que yo hago desconcierta un poco más, porque te digo, bueno, podría ser por aquí, pero podría ser por allá, ¿no? Y eso, al final, el supuesto lector, incluso cuando doy una charla, te digo, pero ¿cómo lo ves? ¿Pero cómo es? ¿Pero tú qué opinas? ¿No? Que te lleva a decir, concreta. Pero eso se ve mucho incluso en redes, en YouTube, que tenemos 11 minutos como máximo, 20 en el máximo. La gente quiere respuestas, pero Sí. porque es una optimización de la opinión. La opinión se tiene que formar bajo una premisa de aprendizaje y de exploración. Y cuando ves a alguien que lo ha hecho, quieres extraer el néctar. Me parece muy sano. En un momento dado dices, olvídate de eso, aquí no hay nada de aquí. O sea, de hecho, no sé, la lectura básicamente es como estar en tu cabeza, es dar muchas vueltas a cosas distintas, ¿no? De hecho, hay dos conceptos que hablas al principio del libro sobre el bucle y, a ver, nunca me acuerdo de la palabra. Extrañamiento. Extrañamiento, que es fantástico. Sí, sucedió así, ¿eh? Es algo que he añadido al final. Lo he añadido al final porque mientras iba escribiendo, salían constantemente. O sea, cuando escribía algo, pensaba algo, decía, hostia, eso es un bucle. No tiene un proceso lineal, es un proceso iterativo, recursivo. Y luego veía otra cosa y decía, esto también es un bucle. Y luego escribías otra cosa que no tenía nada que ver y decía, ostras, aquí también hay un bucle. Y no sé lo que es un bucle, ¿no? Pero al final, digo, hay algo que me ha ido acompañando, que no sé si es una obsesión mía porque lo veo así, ¿no? Seguro, ¿no? Es la visión y al final me pongo esas gafas y acabo por verlo todo en forma de bucle. Pero me acompaña. Entonces, empiezo el libro diciendo eso y el extrañamiento lo mismo. El extrañamiento, que significa el ver las cosas desde la extrañeza, ¿no? Estamos habituados a ver. A mí me ha pasado muchas veces, lo recuerdo además, que de repente miraba una lámpara y decía, lámpara. Y empezaba a decir, tres as. Y me metía y llegaba a un punto de decir, ¿lámpara? ¿Qué palabra más extraña? O sea, estás muy acostumbrado a ver y oír cosas y que asumes porque estás familiarizado, ya forman parte de ti, pero hay cosas muy extrañas en el mundo que son extrañas realmente desde fuera, ¿no? Son extrañas, que aceptamos por naturalidad, por costumbre, porque estamos familiarizados, pero que si lo observas dices... Algunas son muy evidentes para todos, ¿no? El fenómeno del fútbol, ¿no? Cuando vemos hinchas que saltan y... Eso es súper extraño, ¿no? Ya lo vemos y ahí lo vemos. Pero hay elementos constantes en nuestra vida que aceptamos por familiaridad. Y también fue un concepto que fue saliendo. Esto es así porque estamos familiarizados, pero esto también es así porque estamos familiarizados. Y esto también es así, ¿no? Y al final ya no sabía qué hacer, ¿no? Al final lo cogí y lo voy diciendo. Digo, o te estás repitiendo mucho, pero lo vas indicando, pero al final se van a aburrir si te leen y constantemente estás diciendo eso. Pero es verdad que hay algo por debajo, y en el caso del extrañamiento tiene mucho que ver también con lo que estoy diciendo como discurso, que tiene que ver con esa dualidad de una parte de nosotros que se acostumbra a las cosas, las rutiniza, ¿no? Que ya pones el piloto automático y te vas a trabajar con el coche sin pensar nada, y ahí se te escapan muchas cosas de lo que es la extrañeza. Y hay otra parte de nosotros que está especializada en captar lo distinto, ¿no? Que es para mí una dualidad muy interesante que tiene que ver con esa parte de nosotros que está cercana al hemisferio izquierdo, que es analítica y que es concreta y que necesita esas rutinas, necesita optimizar, y esa parte de nosotros que necesita irse de vacaciones, explorar y perderse, y estamos en esa dualidad, ¿no? Rutina y extrañeza. Y es de esos conceptos que han ido saliendo y que al final no lo explico así específicamente en ningún sitio, que tienen algo, y eso también es casi mi propósito, y es brindar a que lo lea a ver si tiene la misma inquietud que yo y si lo analiza, lo reflexiona y me lo explica, ¿sabes? Es que antes que hemos empezado a grabar, ha comentado Daniel que hay un concepto que es transversal, pero que tampoco está en el libro, o bueno, tengo que meterlo un poco, que es la creatividad. Pero es que tanto el bucle como extrañamiento son dos elementos esenciales para alguien que trabaje con las ideas, ¿no? Y es ver lo que todo el mundo se ha acostumbrado de un modo diferente. Por lo que me da la sensación, este libro está hablando de un proceso más bien mental, creativo, sin hablar desde un punto de vista creativo. Es que no sé exactamente, porque estamos hablando de conceptos puramente creativos, analizando la naturaleza, no tanto la idea. Sí, a ver, yo lo que puedo aportar, yo como
como creativo, como perteneciente, como profesional, perteneciente a un sector en el cual compartimos formas de pensar muy parecidas, ¿no? Formas profesionales de abordar los problemas de una forma muy parecida. Siempre he pensado que es una forma valiosa. Yo he aprendido mucho de la publicidad. Hay aspectos de la publicidad que me disgustan enormemente. Pero hay un aspecto que creo que es cultural, además, en las agencias, que me parece importante, y es que nos educa a una forma de tomar decisiones y de pensar que es muy valiosa. No solo para la creatividad publicitaria, sino en cualquier ámbito, ¿no? Incluso para la ciencia. Y yo pienso desde esa perspectiva, pienso desde esa habilidad, esa herramienta que yo he aprendido del mundo de la publicidad para abordar otras cosas que no son publicidad. Claro, si hablo de extrañamiento es porque me parece importante. Y si me parece importante es porque yo lo he trabajado profesionalmente, porque es algo que hacemos, de ir a localizar lo extraño, ¿no? Y tenemos la sensibilidad para detectarlo, que es aquello que es distinto, ¿no? Trabajamos hacia lo distinto, ¿no? Necesitamos hacer cosas distintas. Y eso al final forma parte de nuestra educación profesional. Y eso yo lo puedo aportar. Yo no puedo aportar conocimiento académico sobre filosofía, ni sobre ciencias, ni sobre nada. Pero sí puedo aportar una forma distinta de pensar, que no es la forma racional y lineal en la que todos estamos sometidos y hemos aprendido, nos enseñan, incluso nos exigen muchas veces, ¿no? Me encantó, en la introducción del libro dijiste que nos han enseñado las matemáticas y las ciencias como lenguaje absoluto y que quizás sería conveniente empezar a hablar de letras, de humanismo, ¿no? Quizás por esa duda que decías. Sí, hay un punto ahí. Yo provengo del mundo racionalista más duro. O sea, mi educación, yo iba para científico. Mi sueño de adolescente era ser investigador, estar en un laboratorio, haciendo cualquier cosa, pero estar en un laboratorio. Y con el tiempo me he ido alejando de esa concepción, en el sentido de que la ciencia, en general, no toda la ciencia y no todos los científicos, ¿no? Pero damos por supuesto una cosa, y es que los fundamentos del mundo están en la física, y la matemática es como la ciencia más pura, ¿no? El conocimiento más puro, y la física el más aproximado a la realidad. Y mi intuición, mi sensación, es que, bueno, la ciencia más pura está en las bases del árbol del conocimiento, y por encima, por las ramas, están las humanidades y otros aspectos que son como superficiales de lo que es el conocimiento. Pero en realidad, bajo otra perspectiva, tú puedes pensar que en el fondo de todo está la interpretación y está la explicación. De hecho, todas las disciplinas del campo del conocimiento, del amplio campo del conocimiento humano, tienen que ser explicadas, pasan por ese filtro. Es el punto de partida. Y en cambio, la física, por ejemplo, no. Todo debe ser explicado, todo necesita ser explicado, necesariamente, inevitablemente, para que nos entendamos y para comprender. Y en cambio, no todo puede ser o debe ser matematizado, no todo es físico. Entonces, siendo así, no le veo ningún sentido que el conocimiento parta de ese tronco. El tronco debería estar en el lenguaje, en la comunicación humana, más allá del humanismo, en esas herramientas que construyen el mundo, que construyen las naciones, que construyen el dinero, que construyen los equipos de fútbol, que construyen tu vida como historia, que construyen tu relación personal y familiar, que construyen las ideologías políticas y las pequeñas historias personales. Todo eso, al final, y el pozo de realidad que tiene todo eso, tiene mucho más sólido que no lo que pueda suceder en el acelerador de partículas del CERN en Suiza. Eso, en el fondo, eso es la forma. En el fondo, eso es lo más superficial, es lo menos importante. Entonces, todo el conocimiento humano ha de empezar a explicarlo desde las explicaciones y analizando el lenguaje. Hay un punto que a mí me parece insensato, y es que dediquemos tanto dinero, ¿no?, a eso, a construir el acelerador de partículas, y que yo sepa, no se haya dedicado nada en reconstruir nuestro lenguaje, en reconstruir, es decir, qué palabras estamos utilizando, ¿no? ¿Qué metáforas estamos utilizando? ¿Qué gramática estamos utilizando? Súper importante, porque además es la forma en la que el mundo puede progresar o puede involucionar, que es la tendencia, ¿no? Pero sí que es cierto que al final esas palabras, una vez más, tienen un significado, y eso es como vemos el mundo.
Me gustaría hablar de una dualidad, y es tu trabajo intelectual con el de Gregory Saavedra. Una vez que lo ves en el objeto, en el libro, es exquisito. Hay una pieza en especial que a mí me volvió loco por el significado y cómo está contado, que es muy sencillo, y es el prólogo, que está aparte. Y cómo está ilustrado. Que parece un libro de ciencias, incluso años 50, muy antiguo, pero quizás muy actual. Cuéntame cómo ha sido el trabajo con Gregory, cómo habéis llegado a ese punto y cómo habéis llegado a una conclusión tan bonita. A Gregory yo no lo conocía, Gregory Saavedra me lo presentó Philippe Rouget, que él tiene un amplio conocimiento además de ilustradores y de gente del sector. Y yo a Philippe le expliqué un poco el proyecto y me aconsejó Gregory, hablé con él, bueno, vi su trabajo es exquisito, es un ilustrador, y eso me gustó porque es muy meticuloso y tiene mucho oficio y tiene mucho talento. Y yo al principio en el libro entendía que las imágenes debían estar presentes, pero tampoco le di un excesivo valor, pero llegó un momento, porque incluso mientras escribía, yo estaba diciendo la importancia de las imágenes, la importancia de la comprensión visual, el desdén que le estamos dando a las imágenes para explicar algo. Escribimos un libro y luego ponemos una foto así mal puesta en blanco y negro y porque se ha robado de no sé dónde y un dibujito, porque nos parece que lo importante está en las palabras, ¿no? Y yo pienso, hombre, lo importante está en las palabras, pero la comprensión visual, ¿no? Comprendemos lo que es la inmensidad viendo el mar, y ahí no hay palabras. O sea, hay un elemento muy importante de comprensión a través de las imágenes, ¿no? Y eso también lo sabemos en publicidad, ¿no? De ese factor que ya no es figurativo, no es para ilustrar algo, no es para darle belleza, es que tiene potencia de comprensión. Entonces, yo me propuse no poner imágenes que complementaran el libro, que dijeran lo mismo pero en una imagen, sino que la imagen aportara. Y eso me sometió a mí también a un trabajo de decir, vale, ¿cómo explicamos esto, ¿no? ¿Cómo se puede aportar visualmente a esta idea algo? Y empecé a hacer esquemas y lo hablé con Gregory, que además tuvo una dedicación absoluta y un compañero de viaje maravilloso. Y entre los dos, un poco, me iba diciendo así, de esa manera, tal, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo lo hacemos? Yo lo veo así, esto se puede hacer así. Y poco a poco fuimos construyendo una parte que me parece muy importante. Y visto también el libro, me parece su ayuda en ese sentido. Ya digo, no simplemente para ponerle una imagen ¿no? Algunos casos no son suceden. Imágenes fáciles. Una vez que las ves, sí, como todo lo complejo, cuando lo ves realizado en el contexto es sencillo. Pero claro, te pones a ver cómo han llegado a este punto, ¿sabes? Por eso te digo que no es un trabajo de ilustración, no es un trabajo de escritura, es un trabajo de simbiosis, es un trabajo de cómo se plasma. Bueno, hay otro punto que a mí que también está dentro del libro y lo he intentado utilizar a nivel de imágenes. Yo digo que el lenguaje es básicamente metafórico. O sea, yo pienso que hablamos y nos expresamos a través de metáforas, es decir, cogemos modelos del mundo. El árbol del conocimiento es un árbol, ¿no? Y el río es un río. O sea, hay metáforas que son comunes, ¿no? Y que las utilizamos y que nos sirven para explicarnos. El dominó, el efecto dominó, ¿no? Esa imagen ya te está explicando qué está sucediendo. Y en ese sentido, hicimos un trabajo de decir, ¿qué metáfora podríamos utilizar para explicarlo? ¿Y qué metáfora que no sea evidente? He puesto metáforas evidentes porque no he sabido encontrarlas, ¿no? Porque no encontraba las metáforas. Y en ese aspecto también pensé que no tenemos diccionarios de metáforas visuales. Son muy útiles, ¿eh? En publicidad las utilizamos. De hecho, en comunicación colocas una metáfora visual y te lo arregla todo. Pero ahí no tenemos cultura, no tenemos formación. Nadie nos ha explicado. No hay un libro de metáforas que yo pueda decir, a ver, metáforas. Ostras, esta está muy bien, el columpio. Eso me sirve muy bien para expresar el vaivén sobre... No lo tenemos, ¿no? Y de todos modos ahí, bueno, yo soy perfeccionista. Si lo volviera a hacer, creo que lo podría hacer mejor. ¿Por qué la metáfora del esqueleto de la escritura como tronco de todo el libro? Bueno, porque allí te desvelo un poco un tema que no sé si sabré explicarlo, concretarlo, pero al final el esqueleto, aparte de que es una metáfora, ¿no? El esqueleto de las cosas, ¿no?
Pero tiene un punto de... Yo lo relaciono con dos cosas. Con la música, en cuanto que hay una cabeza y hay un desarrollo que son vértebras, que son estrofas, y acaba con un final que en algunas especies es un final largo, ¿no? Que la música se diluye y desaparece, o un final abrupto, chimpón, ¿no? Que es como la cola de un conejo, ¿no? Que es el rabo. Es una metáfora, pero me sirve para explicar una historia, que puede ser musical, o puede ser una metáfora es la música, o la vida. La vida también me la explica la columna vertebral de un ser vivo. Porque al final también sucede igual. O acabas con una larga agonía, o acabas con un final abrupto chimpón porque tienes un ataque al corazón. Es que ahora entiendo parte de la animación que hay en el espacio web. Y justo me lleva a hablar del libro, no tanto del contenido, sino del concepto en sí mismo, porque me sorprende porque no es un libro, no es un objeto, que sí, que es un objeto. Por cierto, se nota que habéis trabajado en que sea un objeto, Sí. se toque. De hecho, tenéis un vídeo de SMR de cómo se abre, que es maravilloso. Segundo, tenéis el libro físico, que es el que estamos viendo. Luego hay una página web, por llamarlo de algún modo, porque no quiero llamarlo página web, porque es un espacio donde explica el libro, pero luego dejas dos lugares. Un libro vacío, si no me equivoco, que es una segunda parte que vas a ir actualizando, y, ¿cómo se dice? El metalibro. El metalibro, que es otro espacio que también está por llegar, donde me da la sensación que va a ser puedes preguntar de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se conceptualiza un libro de un modo tan etéreo y de un modo tan concreto? Sí, bueno, complejo es, pero el objetivo de alguna manera, o el propósito, es entender que yo lo que trabajo es un contenido, lo que decía antes, ¿no? El libro es una forma de expresión de una reflexión, pero es una forma de expresión. Y hay otras. Entonces, yo como lo contemplo, no es que el libro sea como el objetivo final de un proceso. Es parte de un proceso que puede continuar hacia otros lugares. Y eso incluso en pospublicidad ya me lo planteaba así, porque yo allí lo expresaba diciendo el libro sólido, el libro líquido y el libro gaseoso. El libro sólido es el libro objeto, el libro líquido era la capacidad que pueda tener un contenido, que en aquel caso era un PDF, que yo regalaba, pero con la intención de que fluyera, con la intención de que lo que yo estaba escribiendo pudiera compartirse de una manera mucho más lejos que lo que puede ser un libro físico, ¿no? Y en aquel caso el libro gaseoso era más la conversación al respecto. Y esa idea me persigue. Entonces, en este caso, han pasado muchos años, pero sigo pensando lo mismo. El libro físico es un libro, es un objeto, y nos hemos dedicado con Trini Moliterno y la editorial Cosa para que sea un objeto que tenga el placer táctil de tener un objeto. A mí me encantan los libros como objetos y los tengo y los... pero es un producto. ¿Qué otro producto hay? Hombre, el libro más intervenido, ¿no? El metalibro es la creación de una experiencia en la cual tú puedes leer, puedes escucharlo, puedes escuchar cómo se explica, puedes hacerlo a la vez, puedes hacerlo indiferentemente y puedes conversar. Que hay un tema que me interesa personalmente, que es la introducción de la inteligencia artificial para que yo pueda... Claro, yo he escrito lo que he escrito, pero tengo mucha más información, tanto de bibliografía externa como de elementos que yo no he colocado. Entonces, a mí me apetece el experimento de poder construir una plataforma donde yo pueda volcar toda esa información y que esa información pueda ser accesible si tú la preguntas, ¿no? Que se te pueda dar. Hablaba con Alejandro justo antes de que vienes, digo, no sé qué es esto de metalibro. Por lo que veo, me parece una IA la cual podrás conversar con parte del libro, pero no había caído en el hecho de la documentación anexa, lo cual es apasionante. Porque... Sí, es un proyecto, está ya bastante avanzado, pero yo lo quiero trabajar mucho más desde el punto de vista de contenidos. Pero, ¿sabes? Pasado el juego, o sea, no es un libro complejo, es un desarrollo complejo. Sí, pero a mí me interesa más que el libro en sí mismo el formato, sí. Experimentar en ese formato. Yo lo iniciamos porque esto es más un proyecto de Cosa como editorial, como plataforma, pero lo que nos interesa es investigar en ese formato qué experiencia lectora puedas tener.
Y dónde están las posibilidades y dónde están las limitaciones o los problemas, ¿no? Las dificultades de lectura. Y claro, me parece perfecto porque yo ahora tengo un contenido. Lo podría hacer con otros contenidos, pero el contenido de lo que yo he escrito lo conozco muy bien. Entonces, el hecho de coger ese contenido y ver hasta qué punto lo puedo convertir en algo conversacional y que tenga coherencia, que responda incluso a mi propia filosofía. Cuando digo no asevero, yo tengo que educar al sistema para que no asevere, ¿no? Para que no sea excesivamente asertivo en sus respuestas. Y eso también porque forma parte también del producto, del contenido que yo tengo, de la ideología que hay detrás de lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, yo al ver el objeto, al ver la experiencia digital, al ver, lo primero que siento es que me abruma porque veo, no es cuestión de calidad, es cuestión de experiencia, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Y digo, ¿quién es el loco o quién es el detallista que lo produce? ¿Qué editorial está detrás? Y veo que Cosa, y luego me entero que Cosa es un proyecto también el cual has puesto en marcha. ¿Qué es Cosa y qué pretende? Cosa lo definimos como una plataforma que se dedica a la creación, edición y sustituye edición por producción y difusión. Entendiendo que los contenidos, ya sean expresados en un libro o en un evento o en una serie documental, los contenidos tienen una vida que integrada le da mucho más sentido. Y eso también yo lo he vivido en publicidad. Cuando nos pasan el producto ya hecho, nos pasan el briefing ya hecho y tú debes añadir la comunicación ya hecha, pero no has intervenido desde el principio. Y a mí me ha pasado también como escritor. Si yo me limito a escribir simplemente, pero tengo limitaciones de decidir cómo ha de ser el libro, de decidir cómo ha de ser el diseño, de decidir cómo ha de ser la compaginación, dónde se va a vender, si yo me someto a todo eso, yo me limito como creativo. Yo necesito, no porque tenga ambición de hacerlo todo yo, pero yo necesito tener todo el proceso, tener un control sobre todo el proceso para que eso lo lleve al lugar donde yo quiero que llegue. Entonces, como yo domino bien la parte más de creación y domino la parte de difusión, la parte de campaña, Trini aporta toda la parte más de edición. Ella Trini Moliterno proviene del mundo editorial y aporta algo que ella dice y que es importante, que es el oficio de hacer libros, que se ha perdido también, ¿no? Porque ahora hacemos libros así como... No, el verdadero oficio. Incluso el libro Material Prescindible está impreso y encuadernado por Nova Era, que es gente de oficio, y los ves cómo trabajan el papel y cómo... Entonces, un libro, a ver, las expectativas que yo tengo también, ¿no? De no hacer una edición. Sé que lo que he escrito no tiene un largo recorrido comercial, ni lo pretendo, pero sí quiero hacer un libro que tenga valor en sí mismo, que tenga... Y eso me pasa con el libro, pero me pasa también con la concepción inicial y me pasa con la difusión. Soy publicitario, entonces, ¿cómo comunicarlo? Pero no comunicar la venta, sino cómo difundirlo, ¿no? ¿Cómo lo empujo para difundirlo? ¿Para qué? ¿Para vender el libro? No, para difundir lo que yo quiero difundir, que está también en el libro, ¿no? Entonces, lo entiendo como un proceso y nos apetece experimentarlo todo como proceso, como paquete, interviniendo en un lugar u en otro, pero para darle esa coherencia, ¿no? Que la campaña está implícita allá desde el principio, pongamos, ¿no? Que desde la propia idea ya alguien esté pensando en cómo se va a comunicar, es decir, cómo va a llegar a su público, de qué manera, a través de qué canales y a través de qué estrategia, ¿no? Y eso me parece interesante, como experiencia me parece interesante. Pues Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que tenías poco en la zona, te hemos reactado aquí en el estudio y como siempre un placer. Igualmente, muchas gracias. Gracias.